En el corazón de la mágica y misteriosa Praga, donde las agujas góticas se alzan hacia el cielo y las leyendas se entrelazan con la historia, existe una de las narrativas más fascinantes y escalofriantes, la del golem. Un protector creado de la arcilla, un símbolo de esperanza para una comunidad asediada, o una fuerza incontrolable con un destino trágico sellado en su propia creación. Esta no es solo una historia de misticismo, sino un relato que explora los límites de la intervención humana y las profundas consecuencias de invocar un poder más allá de lo natural. Retrocedamos en el tiempo, a finales del siglo XVI, una época de agitación y superstición en el Sacro Imperio Romano Germánico. En el laberíntico y a menudo asediado barrio judío de Praga, bajo la sombra de la persecución y la incertidumbre, emerge la figura imponente del rabino Judá Loew ben Bezalel, conocido universalmente como el Maharal de Praga. Él era más que un líder espiritual, era un erudito cabalista, un hombre de profunda sabiduría y una fe inquebrantable, que, según la leyenda, recurrió a conocimientos ancestrales y a la mística profunda de la cábala para un acto desesperado, dar forma a la vida a partir de la materia inerte. No era un acto de magia trivial, sino una profunda invocación de principios divinos en un intento por proteger a su pueblo. Pero, ¿qué llevó al Maharal a emprender una tarea tan audaz, tan cercana a los propios actos de la creación divina descritos en la Torá? ¿Qué secretos ocultos en los textos antiguos, velados a los ojos de los profanos, le permitieron insuflar un aliento de vida a un ser de barro sin alma? Y, más importante aún, ¿cuáles fueron las consecuencias imprevistas de desafiar las leyes naturales, de moldear un guardián que, aunque concebido con las mejores intenciones, pronto se convertiría en mucho más que un simple servidor, desafiando incluso a su propio creador? Acompáñanos en este viaje inmersivo a través del tiempo y la leyenda, mientras desentrañamos la intrincada historia del golem de Praga. Exploraremos sus posibles orígenes en textos antiguos y tradiciones, su propósito vital como defensor, su auge como leyenda viviente y su inevitable y dramática caída. ¿Fue el golem una realidad histórica susurrada en los anales del tiempo, un mito aleccionador cargado de simbolismo, o simplemente un reflejo palpable de los miedos y las esperanzas de una época turbulenta? La respuesta, como la propia leyenda que ha perdurado por siglos, está envuelta en un velo de misterio y una fascinación incesante que sigue cautivando la imaginación humana. ¿Qué sabes tú sobre la leyenda del golem de Praga? ¿Has escuchado alguna vez esta asombrosa historia que mezcla fe, misticismo y desesperación? Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas para enriquecer esta crónica. Imagina una ciudad empedrada, sus calles de adoquines brillando bajo la luz tenue de las linternas, un laberinto de callejuelas serpenteantes que se extienden bajo la atenta y severa mirada de imponentes agujas góticas. Praga, a finales del siglo XVI, no era simplemente una capital, era un crisol vibrante y efervescente de culturas y creencias, el epicentro del misticismo y la erudición de Europa central. Era la joya de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernada por el excéntrico y a menudo enigmático emperador Rodolfo II. Su corte era un imán para lo esotérico, alquimistas buscaban la piedra filosofal en oscuros laboratorios ocultos, astrónomos de renombre mundial como Tycho Brahe y Johannes Kepler escrutaban los cielos estrellados desde torres centenarias, y artistas llenaban los palacios con obras de una belleza inquietante y enigmática. Sin embargo, bajo este barniz de esplendor, innovación y misticismo, latían tensiones profundas, que a menudo se manifestaban en una abierta hostilidad, especialmente para una comunidad que había echado raíces profundas en el corazón de la ciudad durante siglos, el pueblo judío. El barrio judío de Praga, conocido como Józefov, no era solo un distrito, era un mundo aparte dentro de la bulliciosa urbe. A pesar de las restricciones impuestas por la segregación y las leyes que los marginaban, esta comunidad había florecido con una resiliencia asombrosa. Sus miembros contribuían significativamente a la vida económica, intelectual y cultural de Praga, destacando como comerciantes, artesanos, prestamistas y, sobre todo, como eruditos. Habían construido un tejido social rico y complejo, manteniendo vivas sus tradiciones milenarias y su fe ancestral en medio de una sociedad predominantemente cristiana que, a menudo, los veía con recelo y sospecha. Sinagogas centenarias,
como la icónica Sinagoga Vieja Nueva, se alzaban como testigos silenciosos de su historia, y las yeshivás, escuelas rabínicas, eran vibrantes centros de aprendizaje donde se debatían las complejidades de la ley, la filosofía y la mística judía. Entre los líderes más respetados y universalmente venerados de esta comunidad se encontraba el rabino Judá Loyu ben Bezalel, una figura cuya sabiduría y santidad trascendían ampliamente las estrechas fronteras del gueto. Nacido en el imperio, pero con una profunda y perdurable conexión espiritual e intelectual con Praga, el Maharal, como era conocido por su acrónimo hebreo, era un erudito de renombre inigualable en la Torá y, crucialmente, en la Cábala, la tradición mística esotérica del judaísmo que busca desvelar los secretos divinos. Su mente aguda no solo exploraba las complejidades de las escrituras, sino que también se aventuraba en los secretos más profundos del universo, y su profunda espiritualidad lo convertía en un faro de guía, consuelo y autoridad para su pueblo. Era un hombre de intelecto brillante, una piedad inmaculada y, sobre todo, una profunda preocupación pastoral por el bienestar y la seguridad de su comunidad. Sin embargo, a pesar de su integración económica y sus innegables contribuciones culturales, la comunidad judía de Praga vivía bajo la constante y opresiva sombra de la intolerancia religiosa. Acusaciones infundadas de crímenes rituales, rumores maliciosos que se propagaban como la pólvora y brotes esporádicos de violencia antisemita eran una amenaza latente y recurrente. El antisemitismo, una oscura y virulenta corriente que recorría implacablemente Europa en esa época, encontraba un eco particular en Praga, alimentado por la ignorancia, la superstición y el miedo irracional a lo desconocido y lo diferente. Los pogromos, ataques violentos y a menudo letales contra las comunidades judías, aunque no eran tan constantes o devastadores en Praga como en otras regiones del este de Europa, siempre eran una posibilidad aterradora que pendía como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Fue en este ambiente de profunda incertidumbre y creciente aprehensión, con la comunidad judía sintiéndose cada vez más vulnerable a las calumnias, las agresiones y los peligros externos, que surgió una necesidad imperiosa, la de un protector, de una fuerza que pudiera defenderlos de la injusticia rampante y la violencia sin sentido. Fue precisamente en este contexto, de desesperación silenciosa y fe inquebrantable, que la leyenda comenzó a tomar forma en torno a la figura del Maharal y su audaz e inusual intento de crear un guardián sobrenatural para su pueblo, el Golem. Una criatura nacida de la tierra, destinada a alzarse en defensa de los indefensos. La necesidad era apremiante, la amenaza inminente y la desesperación, un manto pesado que se posaba sobre el gueto. El rabino Judá Loyu, el Maharal de Praga, un hombre de inmensa fe y un conocimiento abrumador de la Cábala, sabía que las defensas físicas y las peticiones a las autoridades ya no eran suficientes. La comunidad judía necesitaba un protector más allá de lo terrenal, una fuerza inquebrantable que pudiera enfrentar la injusticia que se cernía sobre ellos con una potencia sobrenatural. Su decisión no fue tomada a la ligera ni por un capricho, fue una respuesta extrema y desesperada a una situación extrema, impulsada por una profunda comprensión de los textos sagrados y una creencia inquebrantable en el poder divino inherente en la creación, un poder que podía ser invocado bajo circunstancias excepcionales para un propósito sagrado. Según la leyenda cabalística, el Maharal recurrió a los antiguos y velados secretos de la Cábala, la tradición mística judía que busca explorar la naturaleza de Dios y del universo a través de la interpretación esotérica y el estudio profundo de los textos sagrados. Su fuente principal para este acto de creación artificial fue el Sefer Yetzirah, o un libro de la creación. Un texto fundamental y enigmático de la Cábala que describe cómo el universo fue creado mediante la manipulación mística de las letras hebreas y los 10 sefirot. Las emanaciones divinas a través de las cuales Dios se revela. Este conocimiento no era una simple magia o hechicería, era una profunda teología, un intento piadoso de imitar los actos primordiales de la creación divina, no por ambición personal, sino por un propósito sagrado y de supervivencia. El ritual para dar vida al golem era complejo, meticuloso y cargado de simbolismo ancestral. Se dice que el Maharal, acompañado de 2 de sus discípulos más devotos y puros, cada uno representando un elemento esencial en la creación del universo, uno simbolizando el elemento agua, cuyo nombre a menudo se menciona como Leví, y otro el fuego, generalmente identificado como Jacob,
se dirigió en secreto a las orillas fangosas del río Moldava, Vltava, al caer la noche. Allí, en la tierra húmeda y primordial, recolectaron la arcilla virgen, el material más básico, el mismo del que, según el Génesis, fue formado el primer hombre, Adán. La arcilla fue moldeada con reverencia, precisión y una concentración intensa, dándole la forma rudimentaria de un hombre, una figura tosca y silenciosa. Era un cuerpo sin voz, sin alma propia, pero con el potencial latente de una fuerza colosal y un propósito único. El proceso de infundirle vida fue el acto más sagrado, trascendental y peligroso de todo el ritual. El Maharal y sus acompañantes, en un estado de profunda meditación y concentración, realizaron una serie de cánticos melódicos y permutaciones intrincadas de letras hebreas extraídas directamente de los textos sagrados y las enseñanzas cabalísticas. Estas no eran palabras vacías. Eran combinaciones poderosas que, según la Cábala, contienen la esencia misma de la creación, los ladrillos fundamentales del universo. Rodearon la figura de barro 7 veces, cantando incesantemente diferentes combinaciones de letras divinas, y al final, el propio Maharal, con un gesto cargado de significado, escribió la palabra Emet, que significa verdad en hebreo, en la frente inanimada del golem. En algunas versiones de la leyenda, esta inscripción sagrada se realizaba en un pergamino que luego se insertaba en la boca del golem. Este era el Shem, el nombre sagrado, el aliento de vida que animaría a la figura inerte, el vínculo directo con la energía divina. Con el último cántico resonando en el aire nocturno y la inscripción de Demet completada, la figura de arcilla se estremeció, y un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Sus ojos inexpresivos se abrieron lentamente, revelando una mirada vacía pero atenta. Aunque no podía hablar ni razonar como un ser humano, con un movimiento lento y pesado, se puso de pie, un gigante silencioso y obediente. Una silueta imponente en la oscuridad. El golem había cobrado vida. No era un ser con libre albedrío, con emociones o una personalidad propia, sino un autómata poderoso, una extensión de la voluntad y el mandato de su creador, destinado a un único y formidable propósito: proteger a la comunidad judía de Praga de la persecución, la violencia y cualquier forma de peligro que los acechara. La inmensa responsabilidad sobre esta criatura única, forjada no por la naturaleza misma sino por la fe inquebrantable y la profunda mística, recaía ahora pesadamente sobre los hombros del rabino Loyu. Consciente de la delgada línea que separaba la protección de la catástrofe. Con el aliento de vida insuflado y su forma animada, el golem se transformó de inmediato en el guardián silencioso y formidable de Josefov, el gueto judío. No era una figura de belleza, ni de gracia, sino una masa imponente y ruda de arcilla animada, que obedecía las órdenes de su creador, el Maharal, con una lealtad absoluta y sin cuestionamientos. Sus ojos inexpresivos no reflejaban emociones humanas, ni alegría ni tristeza, y su habitual silencio solo era roto por el pesado y rítmico arrastre de sus pasos al moverse. Sin embargo, su mera presencia, su silueta colosal y vigilante, trajo un alivio inmediato a la comunidad. Era una barrera visible e inquebrantable. Un muro viviente contra la marea creciente de hostilidad y miedo que los había oprimido. Las primeras acciones del golem fueron precisamente para las que había sido creado, la defensa incondicional y la disuasión imponente. La leyenda cuenta cómo interceptaba con una eficiencia aterradora a aquellos que intentaban infiltrarse en el gueto con malas intenciones, frustraba audaces intentos de incendios provocados que buscaban destruir sus hogares y sinagogas, y disolvía con su sola y aterradora presencia las turbas violentas que se acercaban con ánimos de pogromo. Su fuerza era simplemente sobrehumana, podía levantar objetos de peso inimaginable, derribar muros sólidos con un solo empuje, y, lo más importante, infundir un miedo paralizante en el corazón de los opresores y los antisemitas que hasta entonces habían actuado con impunidad. Se decía que en una ocasión particularmente dramática, el golem frustró un plan infame para plantar la terrible libelo de sangre, una acusación falsa y mortal que alegaba que los judíos usaban sangre cristiana en sus rituales, pretexto para masacres. El golem, actuando bajo la dirección del Maharal,
Interceptó a los perpetradores en el acto, los desarmó y expuso sus crímenes antes de que pudieran causar un daño irreparable a la comunidad. Esta intervención no solo salvó vidas, sino que también reafirmó la protección divina y mística que ahora parecía velar por Josefov. La vida cotidiana en el gueto se adaptó gradualmente a la presencia constante del golem, aunque su propósito principal y existencial era la protección. El majaral también lo empleaba para tareas domésticas y comunales que requerían una fuerza extraordinaria dentro de la sinagoga, y más comúnmente, en la casa del rabino. Cargaba enormes cántaros de agua del río, movía grandes fardos de leña o provisiones y realizaba trabajos manuales pesados que habrían sido imposibles para cualquier hombre común. Era un sirviente incansable e infatigable, que nunca necesitaba alimento, ni descanso, ni sueño, salvo por la vital necesidad de ser desactivado una vez a la semana. Esta obediencia ciega y sin fallos, combinada con su enorme e incontrolable poder, lo convertía en una herramienta aparentemente perfecta, pero también en un potencial peligro latente si su control se perdía, incluso por un instante. Las anécdotas sobre sus intervenciones se multiplicaron con el tiempo, tejiéndose y adornándose en el folclore oral de la comunidad. Se hablaba con asombro y reverencia de cómo el golem vigilaba incansablemente las estrechas y sombrías calles del gueto bajo el manto de la noche. Una sombra colosal y vigilante, y como su sola aparición bastaba para dispersar a cualquier grupo hostil que se atreviera a acercarse. Protegía a los indefensos ancianos y niños, desbarataba complots malévolos y era un recordatorio constante de que la comunidad judía no estaba sola frente a la adversidad. Era un símbolo tangible de esperanza y resistencia. Un milagro materializado por la fe inquebrantable y la sabiduría profunda de su rabino. Sin embargo, a pesar de su servicio invaluable y la aparente perfección de su obediencia, la naturaleza fundamental del golem era radicalmente diferente a la de un ser humano. No tenía alma, ni conciencia, ni voluntad propia. No podía pensar de forma independiente, sentir emociones o mostrar empatía. Su existencia y su capacidad de acción dependían enteramente del Shem que le otorgaba la vida y de las instrucciones directas y explícitas de su creador. Esta inherente falta de autonomía, si bien garantizaba su obediencia inicial, también plantaría inevitablemente las semillas de la tragedia, pues una fuerza tan inmensa, sin conciencia de sí misma ni la capacidad de razonar, era inherentemente inestable y, en última instancia, incontrolable sin la supervisión constante y meticulosa de su creador. La fuerza descomunal y la obediencia robótica del golem, que lo habían convertido en el protector ideal, eran, paradójicamente, su mayor virtud y su más temible defecto. Con el tiempo, y según varias versiones de la leyenda, el golem no solo crecía en tamaño, volviéndose una figura cada vez más imponente y monstruosa, sino que también parecía acumular una especie de poder crudo y desbocado. Esta energía latente, sin un alma, sin una conciencia moral o una voluntad propia para guiarla, empezaba a volverse cada vez más errática, impredecible, y en última instancia, peligrosa de manejar. El protector infalible se estaba transformando, lenta pero inexorablemente, en una amenaza potencial, un gigante sin juicio ni empatía que podía arrasar tanto a amigos como a enemigos si su delicado control fallaba por un instante. Uno de los aspectos cruciales para mantener al golem bajo control y evitar una catástrofe era la observancia estricta del Sabbat, el día sagrado de descanso y contemplación en el judaísmo. La tradición dictaba que cada viernes por la tarde, justo antes de la puesta de sol y del inicio del Sabbat, el majaral debía realizar un ritual vital, retirar el Shem, ya fuera el pergamino con el nombre de Dios o la palabra Emet inscrita, de la frente del golem o de su boca. Al hacerlo, el golem volvía a ser una figura inerte de arcilla, un cuerpo sin vida que reposaría en el ático de la sinagoga hasta el final del Sabbat, al anochecer del sábado, cuando el rabino lo reactivaría. Este ritual era vital, un recordatorio constante de los límites de la creación artificial y la necesidad imperativa de diferenciar lo divino de lo humano, lo sagrado de lo profano. Era un ciclo de vida y suspensión que aseguraba la armonía.
La leyenda más dramática, y ampliamente conocida sobre la pérdida de control, narra un incidente fatal que puso fin a la era del golem. Se cuenta que, un fatídico viernes por la tarde, el Maharal, absorto en sus profundos estudios de la Torá y la Cábala, o quizás abrumado y agotado por las incesantes amenazas y las responsabilidades que pesaban sobre su comunidad, olvidó, por primera y única vez, desactivar al golem antes del inicio del Sabbat. El gigante de arcilla, sin la restricción del Shem retirado, permaneció activo. La fuerza acumulada y sin dirección ni propósito claro se desató de repente. El golem, sin órdenes específicas que lo contuvieran y sin la capacidad de distinguir entre bien y mal, comenzó a sembrar el caos y el terror en el gueto. Las historias sobre este incidente varían en sus detalles, pero todas pintan un cuadro vívido de horror y destrucción. El golem, desorientado, confuso y con una furia incontrolable, destruyendo propiedades con sus puños de barro, derribando edificios y causando un pánico inmenso y una estampida entre los habitantes del gueto que huían despavoridos. Sus pesados y retumbantes pasos resonaban por las estrechas calles, una fuerza destructiva ciega que no distinguía entre los inocentes miembros de la comunidad y los posibles opresores. La creación del Maharal, destinada originalmente a proteger y defender, se había convertido de repente en un peligro mucho mayor que cualquier amenaza externa que hubieran enfrentado antes. La desesperación más absoluta se apoderó de la comunidad judía, al ver a su propio protector volverse contra ellos. El Maharal, dándose cuenta de su terrible e impensable error y del peligro existencial que su propia creación representaba ahora para su amado pueblo, supo que tenía que intervenir de inmediato, sin importar el costo. A pesar de que ya había comenzado el Sabbat, un tiempo sagrado en el que toda actividad mundana está estrictamente prohibida, la situación era tan grave, la vida de su gente tan en peligro, que requería una acción urgente y decisiva. Con el corazón apesadumbrado y un dolor profundo, el rabino se enfrentó a su creación desbocada, a quien había dado vida y ahora debía detener. La visión del golem descontrolado, una mole de arcilla furiosa e irreflexiva arrasando el gueto que había jurado proteger, fue la señal inequívoca y devastadora para el Maharal. Comprendió con absoluta certeza que su creación, por más noble y necesaria que fuera su propósito inicial, se había vuelto una amenaza incontrolable y demasiado peligrosa para permitir que continuara su existencia. La destrucción del golem no era solo una necesidad práctica para detener el caos, sino una dolorosa obligación moral para salvaguardar a su gente de su propia fuerza desatada. Era la culminación de una lección amarga sobre los límites del poder humano y la inmensa responsabilidad que conlleva la emulación de la creación divina. Con el corazón apesadumbrado por la pena y el peso de su decisión, el rabino Loyu se enfrentó a su propia obra. Diferentes versiones de la leyenda describen este enfrentamiento final, pero todas coinciden en la determinación inquebrantable del Maharal para detener la furia desbocada del golem. En la narrativa más popular y conmovedora, el rabino, con una mezcla de autoridad mística y profunda tristeza paternal, se acercó al gigante desbocado en medio de la destrucción. Extendió su mano, no con ira, sino con una solemne resolución, hacia la frente del golem. Con un movimiento rápido, pero cargado de significado, borró la primera letra de la palabra Emet, el Shem, que le había otorgado la vida. Al quitar la letra Aleph, la palabra sagrada se transformó instantáneamente en Emet, que en hebreo significa muerte. El efecto fue inmediato, silencioso y dramático. La fuerza vital que animaba al golem comenzó a desvanecerse de su imponente forma. El gigante de arcilla se detuvo abruptamente, sus movimientos erráticos cesaron por completo, y con un crujido lento y pesado, sus enormes miembros se colapsaron sobre sí mismos. El cuerpo inerte volvió a ser lo que era al principio, una masa informe y sin vida de barro y tierra, un monumento silencioso y melancólico a un poder desatado y luego contenido. La respiración del golem, si es que alguna vez la tuvo, cesó, y sus ojos, que nunca mostraron emoción alguna, se fijaron en la nada, su formidable tarea terminada de la manera más trágica y definitiva. Los restos del golem, según la leyenda más extendida y venerada, no fueron desechados ni abandonados. Con reverencia y un profundo sentido de lo sagrado,
el Maharal y sus discípulos más cercanos llevaron el cuerpo inerte a la Sinagoga Vieja Nueva, Alt-Neusul. El corazón espiritual e histórico del gueto judío de Praga. Allí, en el ático polvoriento y sagrado de la sinagoga, sus fragmentos fueron colocados cuidadosamente y cubiertos. Se dice que el Maharal prohibió estrictamente, bajo pena de castigo divino, que nadie volviera a subir a ese ático, preservando así el secreto y el misterio inquebrantable del golem. Durante siglos, ha persistido el rumor de que los restos del golem aún yacen allí, inactivos, esperando un tiempo de extrema necesidad en el que, quizás, podría ser reactivado una vez más para proteger a su pueblo, aunque nadie se ha atrevido a verificarlo ni a romper el antiguo edicto del rabino. Otras variantes de la leyenda, menos populares pero igualmente intrigantes, sugieren que el golem fue simplemente ocultado en algún lugar secreto, o que sus restos fueron desintegrados y sus partículas dispersadas en las aguas del río Vltava, devolviéndolo a la tierra de la que surgió. Sin embargo, la versión del ático de la Alt-Neusul es, sin duda, la más perdurable y mística, la que dota al golem de un final más enigmático y la que sigue atrayendo a curiosos, creyentes y exploradores de lo oculto a la antigua sinagoga. Es un testimonio silencioso de un tiempo en que la fe, la desesperación y el conocimiento místico se entrelazaron para dar vida a una criatura de leyenda que ha trascendido su propio tiempo. El relato del golem de Praga trasciende las fronteras de una simple leyenda folclórica, para convertirse en un arquetipo profundo y perdurable en la conciencia colectiva de la humanidad. Su historia, nacida de la fe, la necesidad, y la mística en el corazón del gueto judío de Praga, ha reverberado a lo largo de los siglos, inspirando y cautivando a incontables artistas, escritores y cineastas. Desde la enigmática y atmosférica novela de Gustav Meyrink, que inmortalizó la mística de Praga y su golem a principios del siglo XX, hasta las múltiples adaptaciones cinematográficas que han explorado sus facetas de terror y heroísmo, y las innumerables referencias en la cultura pop, la literatura fantástica y los videojuegos, el golem sigue siendo una figura fascinante, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la creación artificial y las profundas implicaciones de la vida no natural. Pero más allá de su impacto cultural y su atractivo como relato, la leyenda del golem es una profunda y resonante metáfora. Es un espejo que nos habla del poder y la responsabilidad inherente a la invención, de los límites éticos y morales de la tecnología y la ciencia cuando se aventuran en el terreno de la vida y la conciencia. Es una advertencia ominosa sobre la fuerza incontrolable y potencialmente destructiva que puede surgir de las mejores intenciones si no se maneja con la sabiduría, la humildad y la cautela adecuadas. En un mundo contemporáneo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, donde las máquinas aprenden y toman decisiones con una autonomía creciente, la historia del golem resuena con una pertinencia sorprendente y a veces inquietante, planteando preguntas fundamentales sobre la autonomía, la conciencia artificial, crucialmente, las consecuencias imprevistas de crear seres que, en última instancia, pueden superar nuestra comprensión y control. La figura del golem también encarna poderosamente la resistencia inquebrantable de una comunidad frente a la opresión sistémica y la injusticia. Simboliza la esperanza profunda y ancestral de encontrar una solución milagrosa, incluso sobrenatural, en los momentos más oscuros de persecución, un protector mítico forjado no por la naturaleza, sino por la fe inquebrantable y el ingenio humano. Es la encarnación tangible de un deseo profundo y atemporal de justicia, seguridad y supervivencia frente a la adversidad más abrumadora. Hoy en día, la Sinagoga Vieja Nueva de Praga sigue siendo no solo un lugar de culto activo, sino también un punto de peregrinación y asombro para visitantes de todo el mundo. El mito del golem se cuenta y se reinterpreta a turistas y estudiosos por igual, alimentando la atmósfera mística de la ciudad. Es un testimonio viviente de cómo las historias y las leyendas pueden trascender el tiempo, sirviendo no solo como entretenimiento y fascinación, sino también como profundas lecciones morales, éticas y reflejos de las ansiedades, las esperanzas y los sueños más arraigados de la humanidad a lo largo de las eras. El golem no es solo una criatura de barro olvidada en un ático. Es un espejo que refleja nuestras propias creaciones, nuestras responsabilidades y nuestra eterna búsqueda de protección y significado.
Si te apasionan estas crónicas de lo insólito, donde la historia, la mística y la leyenda se entrelazan de formas inesperadas, te invitamos a explorar más a fondo los misterios que esperan ser descubiertos en nuestro canal. Nos encantaría saber qué otros misterios o mitos ancestrales te gustaría que desentrañáramos y sobre qué leyendas te gustaría aprender en futuros vídeos. Deja tus sugerencias en los comentarios y únete a nuestra creciente comunidad de exploradores de lo desconocido.